Caracol a todos sus personajes. No dejes pasar tus sueños sin hacerlos realidad. No esperes hasta mañana, hoy es tu oportunidad. Café Sello Rojo, ponle tu sello a la vida. Café Sello Rojo, ponle tu sello a la vida. Es un medicamento, no excede su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro INVIMA. Apetifort, producto natural. Apetifort, mejora tu apetito. Apetifort, en niños y adultos. Apetifort, de agradable sabor. De venta en tiendas naturistas. Calidad Natural Freshly. Tratamientos científicos con productos naturales. Apetifort, mejora el apetito en niños y adultos. Apetifort para todas las edades. Calidad Natural Freshly. En productos naturales, la primera opción. De venta en tiendas naturistas. Aquí tenemos secretos, cosas inexplicables, misterios. Es Enigmas del Mundo, en Caracol Radio. Enigmas del Mundo, a las 11 de la noche del domingo. Había una vez un mundo lleno de enigmas, misterios, mitos, leyendas, hechos increíbles e historias extrañas. Resuelva los enigmas del mundo con Néstor Armando en Caracol. Regularmente estos famosos hombres de negro hacen sus visitas en grupos de a tres. Como decíamos, van en carros de modelo antiguo, pero que parecieran que acaban de salir de la concesionaria oliendo inclusive pues a carro nuevo por dentro. Y en un momento determinado se supuso que todos estos individuos eran ni más ni menos enviados de la CIA, pero como decíamos también en una parte del fragmento anterior, se asume, de acuerdo con los estudios que se han hecho, que estas eran patrullas combinadas en las que podrían estar agentes de la CIA y también extraterrestres. Obviamente que todo eso forma parte también de la imaginería popular. Pero entendiendo el gobierno de los Estados Unidos que los estaban asociando con este tipo de individuos, que no se paraban en mientes para detener a quienes ahondaban mucho más de lo normal, es decir, que pasaban de la curiosidad ya a un estudio profundo para detenerlos, y en muchísimas oportunidades, primero aparecen llamadas misteriosas, luego entrevistas directas en las que no dejan traslucir ninguna emoción, sino que simplemente van al grano y hacen las preguntas directas y puntuales, y en oportunidades simplemente amenazan, algunas veces elegantemente, en otras oportunidades pasan de una amenaza velada a una amenaza directa, y muchas de las personas que se vieron involucrados en estos hechos sufrieron accidentes extraños, murieron en circunstancias misteriosas, y como lección queda que regularmente estas personas que son abordadas por aquellos hombres de negro habitualmente o dejan de investigar o se trasladan a otro sitio, y en algunos casos, si no mueren misteriosamente, algunas veces envenenados, otras veces en accidentes que, si bien es cierto, son catalogados como accidentes, de todas formas no dejan de ser accidentes absurdos, y en otras oportunidades algunos de ellos han enloquecido. Y hay un catálogo bien interesante de algunas de esas visitas de los hombres de negro, como la que ocurrió a un señor llamado Albert Bender, que en 1953 había adelantado una investigación bien interesante, y a partir de una entrevista que le hicieron, él afirmaba que estaba en condiciones de aclarar los misterios en torno a los ovnis, y que había dado con la solución de dónde provenían, cómo se movían y por qué se movían, qué tipo de energía y cómo eran los platillos volantes. Estos estudios que él hizo, en principio se los envió a un amigo. Esto se filtró y apareció en la prensa, o aparecieron algunos apartes en la prensa, y en alguna oportunidad recién se había filtrado esta información, aparecieron unos hombres de negro, y ellos llevaban el material manuscrito, el auténtico, pues el original, ese material, lo traían ellos en sus manos, y aparentemente el que le había sido enviado a su amigo por parte de Bender nunca llegó a su destino y fue interceptado justamente por estos que aparecieron con ese material auténtico. Y cuando llegaron donde él, le dijeron abiertamente: usted es el único que ha dado con la respuesta a todo esto.
y a más de ello le añadieron algunos detalles, algunos elementos que no le ajustaban en el rompecabezas de Bender y lo asustaron diciéndole, bueno, ya sabe lo suficiente, es el momento de que pare si no quiere que a su familia le pase algo y que a usted también. Pues lo asustaron de tal manera que se cuenta que se enfermó y que en varios días, como dicen las abuelas, no probó bocado. A partir de ese momento, él cambió, no quiso volver a hablar de los ovnis con nadie y terminó escribiendo un libro, pero mucho más adelante, llamado Los platillos volantes y los tres hombres. En él incluyó pues algunas informaciones, pero realmente las informaciones que incluyó, más que aclarar el misterio, lo que hicieron fue embrollarlo muchísimo más, complicó mucho más las cosas. Aunque dejó entrever que él, por medio de un viaje astral que llaman, había estado en una base de platillos volantes situada en el Antártico, el tono con el que escribió el libro y la información que contenía antes de esta conclusión ya era suficientemente confuso, ese material, como para que nadie le creyera, y aparentemente él lo hizo de manera deliberada, no solamente a petición de esta gente, sino también para preservar su familia y preservarse él mismo. Pues él poquito a poco se fue escondiendo y pasó al misterio Albert Bender. Posteriormente murió en circunstancias extrañas. Algunos dicen que un incendio en su casa, otros dicen que de un accidente automovilístico muy absurdo, y otros afirman que murió de una enfermedad fulminante, pero algunos de los que investigaron el asunto afirmaban que tras hacérsele la autopsia, encontraron que había sido envenenado. En fin, son varias las versiones, pero nunca se supo realmente qué pasó con Albert Bender. Otra de las visitas que hicieron ellos fue una señora llamada Katy, el apellido no se conoce mucho, que estaba en Nueva Zelanda y había dado a conocer que llevaba consigo unas fotografías de unas antenas misteriosas que se estaban instalando de una manera muy simétrica en la zona donde vivía, y que ella afirmaba eran simplemente antenas para conectarse con los extraterrestres. Pues resulta que 3 hombres llegaron, se sentaron en una mesa cercana y uno de ellos se levantó y vino a conversar con ella. Y la información y las fotografías que tenía la señora esta, las tenía sobre la mesa porque estaba esperando a alguien con quien habría de comentar este asunto. Pues el hombre de negro trató de que ella le pusiera en el sobre un nombre y una dirección donde la pudieran localizar, y ella se negó en redondo. Asustada se disculpó y subió a su habitación. Cuando volvió a bajar para poner sus fotos en la caja fuerte, ya no había nadie en la recepción. Al preguntarle a la muchacha de la recepción cuándo se habían ido estos, ella le dijo que nadie se había marchado y que ahí no habían estado esos 3 hombres de los que ella hablaba. Pues resulta que ella entonces guardó las fotografías en la caja fuerte del hotel y al otro día las fotografías no estaban. Así las cosas, ya los hombres de negro adquirieron cierta fama y se cuentan cosas como, por ejemplo, que un investigador que estaba trabajando precisamente en este sentido, lo visitaron en su trabajo y le pidieron que abandonase esa investigación, pues porque supuestamente se estaba acercando demasiado y a ellos no les convenía. Y él le dijo, no, yo pienso dejar esto y no hay ningún problema. Se despidió de ellos salieron de su oficina y él inmediatamente trató de corroborar que en efecto se habían ido. Cuando abrió la puerta de su oficina, a través de un pasillo, no había nadie en el pasillo. Y no habían transcurrido 5 segundos entre la salida de los individuos y la apertura de la puerta por parte de este señor. Pero lo que más le sorprendió a él era que la atmósfera, pues el sitio estaba impregnado como de un olor dulzón, que es el que queda después de una descarga eléctrica. Realmente identifican ese olor dulzón con el ozono. Y nada más, no había absolutamente nada más. Y así como muchos otros casos. Uno de los notables también es el caso de Edward Christiansen en Wildwood, en New Jersey, en 1967, en enero. Él había estado también haciendo investigaciones y contando cosas, cuando un hombre de aspecto muy extraño tocó a su puerta y le dijo que él pertenecía a una oficina que localizaba herederos perdidos y que era posible que él hubiera heredado mucho dinero. Se puso a conversar con él, lo describía posteriormente como un hombre de uno con 90 y tanto, hombros muy anchos, muy atlético, y que a juzgarlo a primera vista podría pesar más de 100 kilos, mucho más de 100 kilos. Llevaba un abrigo largo de tela fina y llevaba un gorro de estilo ruso, y que cuando se lo quitó descubrió la cabeza muy pronunciada pero ovalada, con el pelo cortado al rape, pero es decir, casi como cepillo. Y en la parte superior, en la coronilla, había como una especie de círculo que parecía
que allí no crecía el pelo en esa parte de la cabeza del individuo, que tenía los ojos un poquito saltones y uno de ellos parecía vidrioso, como si fuera un ojo de tuerto, por decirlo de alguna manera. El perro de este señor inmediatamente se puso agresivo y el tipo simplemente lo miró e inmediatamente el perro se echó, como si hubiera recibido una orden perentoria de que dejara de ladrar. Pues empezó a hacer una serie de preguntas personales sobre este señor Christiansen, a él mismo, claro. Y él decía posteriormente que la voz era una voz muy metálica, que parecía como si fuera la que, a ver, pongámoslo en términos de hoy, como esas voces que uno escucha de muñecas electrónicas, pues, o de robots, que regularmente están en conmutadores, que lo van indicando a uno hacia dónde debe irse a punta de numeritos, si tal cosa marca el 1, si tal cosa marca el 2, así, una voz supremamente fría y átona. Y cuando él se sentó, porque le invitaron a hacerlo, él y su hija Connie observaron que la ropa le quedaba corta, el dobladillo del pantalón le quedaba muy alto, y que se podía ver parte de la media, pero también un pedacito de piel, pero lo extraño de esto es que de la piel, que era de un tono verdoso grisáceo, de entre la media salía como una especie de cablecito, como si tuviera una cisura un poquitico arriba del tobillo y por ahí penetraba dentro del cuerpo. Él tenía un aspecto pálido y enfermizo, cuentan, y tenía una apariencia supremamente singular, y de pronto él se fue enrojeciendo, y cuando le ofrecieron de tomar algo él dijo que no, que dentro de unos minutos, que él diría cuántos, iba a pedirles un vaso de agua. Y se fue enrojeciendo el rostro y la piel del rostro más bien tirando como a rubicundo que llaman. Y al cabo de un tiempo parecía como que el individuo se encontraba mal y tendía a desmayarse. Pidió el vaso de agua y se tomó una cápsula amarilla grande e inmediatamente recuperó su aspecto normal y también como su compostura. Pues resulta que al cabo de un momentico él se despidió, se fue, y cuando salió de la casa, los esposos se quedaron mirando a través de una cortina velada que dejaba ver lo que había en el exterior, y observaron cómo el tipo se puso la mano como si fuera un teléfono, como si estuviera haciendo una llamada, y en cuestión de instantes apareció un carro Cadillac negro de un modelo antiguo, pero parecía nuevecito, y llegó en silencio, no se sentía el motor, sino que el motor parecía apagado y las luces estaban apagados. El individuo entró en el carro y se fue. Lo interesante de esto es que la posición de la mano, intentando hacer como la figura de quien está llamando por teléfono, ni más ni menos lo envía a uno inmediatamente a pensar que él pudo estar hablando por lo que hoy conocemos como un teléfono celular, que en aquella época era imposible que existiera. Bueno, la cuestión pasó y unos días después el señor Christiansen recibió una llamada en la que le decían que ya habían localizado al verdadero heredero y que no era precisamente él. Después de esto, los hombres de negro llegaron otra vez y lo abordaron para preguntarle qué estaba haciendo él con las investigaciones y estas investigaciones hacia dónde conducían. Pero lo extraño de todo este cuento era que el señor Christiansen, que ya había tenido varios, dijéramoslo, contactos, tuvo uno que fue supremamente curioso. Resulta que iba por una carretera en su carro, ya tarde la noche, hacia su casa, y de pronto, en medio de la oscuridad, pues él con los faros del carro prendidos, de pronto al salir de una curva y entrar a una recta, se encontró a boca de jarro con un aparato metálico circular que se había posado en la carretera y no tuvo tiempo de frenar, sino que se chocó con él. Y apenas se chocó con él, su carro se abolló, pero la cosa más impresionante, pues eso le volvió nada el guardafango, le arrugó pues la trompa del carro, y el aparato en cuestión simplemente levantó el vuelo como si nada hubiera ocurrido, y entonces él se bajó a mirar qué era lo que le había pasado a su carro, y cuando se detuvo así con una linterna mirando en la carretera, encontró como un trozo de metal de más o menos unos 20 centímetros de largo por unos 15 de ancho, y que él lo cogió y era como una especie de tela muy flexible, pero era supremamente fuerte, resistía el fuego, los golpes, los choques, los martillazos, las tijeras no le entraban. Es decir, ese pedacito de tela o de ese material fue el que él llevó a un periódico, hizo que lo fotografiaran, y a partir de eso, que publicaron esa parte, fue que aparecieron también los hombres de negro. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Pero aunque este concepto de los hombres de negro sea relativamente reciente y que